Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su espacio casi personal. Agradecer, por supuesto, el favor de su sintonía que cada sábado hacen de este programa uno de los preferidos en todo el fin de semana durante todos estos años. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de entrar en detalle quiero recordarle que sigan nuestras redes sociales @GraimerMéndez en todas las plataformas y @CasiPersonalRD, igual en todas las plataformas y sobre todo y especialmente en nuestro canal de YouTube, donde estarán las entrevistas, sobre todo la de hoy, que tiene un gran componente social, político y cultural e internacionalista. Hoy tenemos un programa muy estelar. Coincide en el día de hoy que se conmemora en el mundo latinoamericano y mundial que nace un hombre de los grandes hombres que construyeron lo que es la historia latinoamericana de libertad, de revolución, de ética, de moral, de compromiso, como es Ernesto Che Guevara, argentino de nacimiento, cubano por convicción, latinoamericanista por decisión, un hombre globalista en sentido general. Nació ese ser humano que hizo posible sembrar una semilla de libertad en todos los aspectos de la vida revolucionaria, como lo fue Ernesto Che Guevara. Inicia Casi Personal. Hoy tenemos un invitado de primer nivel que vamos a conversar con un hombre de este país que ha construido pilares importantes de lo que es el valor de la democracia, la lucha, la libertad. Inicia Casi Personal. Ernesto Che Guevara nació en la ciudad de Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928, en una familia acomodada. Después de graduarse en 1953 como médico, viajó por gran parte de Latinoamérica y fue impactado por la pobreza y las injusticias sociales que vio. Inspirado por las ideas del marxismo y la lucha contra la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región, se unió a Fidel Castro en la Revolución Cubana en 1955. Guevara desempeñó un papel clave en la guerra contra el régimen de Fulgencio Batista y luego en la instalación del gobierno comunista en Cuba en 1959. El rol de Guevara en los primeros años del régimen de Fidel fueron diversos, y su influencia fue clave en la consolidación de la dictadura comunista. En 1965, Guevara viajó al Congo durante unos meses para fomentar la revolución, pero su misión fue un fracaso. Pretendió hacer lo mismo en Bolivia, pero fue capturado y ejecutado por las fuerzas militares de ese país el 9 de octubre de 1967. Cuando nos fuimos a la pausa le dijimos que teníamos un invitado hoy de un calibre muy especial, porque la coherencia en estos tiempos parece que está degollada o agonizante, y entonces los hombres o las personas que permanecen en el tiempo con una postura de verticalidad en cuanto a lo que son los criterios de ejercer la vida pública y privada, pues Miguel Mejía, el camarada Miguel Mejía, pues nos llena de orgullo de compartir este espacio de tierra siendo dominicano como él. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Graimer, por permitirme debutar en este programa casi personal. Sí. Bueno, tenemos mucho tiempo por conversar contigo aquí. Bueno, estoy a tu disposición. Sobre todo un día como hoy, qué coincidencia, porque hemos tratado de hablar contigo en muchas ocasiones
y no hemos podido. Sin embargo, coincide hoy que hoy, un día como hoy, nace Ernesto Guevara de la Serna, y a la vez también se celebra o se conmemora el día del 14 de junio, una fecha local y una fecha internacional. ¿Qué queda en el mundo de los hombres como el Che Guevara? Su legado casi es una especie en extinción, mantener la coherencia, la firmeza, la lealtad a unos principios y sobre todo el sacrificio. Ese es el legado que el Che ha dejado, que yo diría viene siendo una especie en extinción, porque en este mundo globalizado, transculturizado, enajenado e intervenido por las grandes potencias, este tipo de personalidad ya casi no existe. Sin embargo, lo que hemos estudiado y hemos conocido la historia del Ernesto Che Guevara, no solamente su paso por Cuba, sino todo Latinoamérica, lo que hizo, el nivel de sacrificio, y cómo casi se inmola procurando la independencia de las naciones que él consideraba que debería arrimar sus hombros. Entonces hay que recordarlo y hay que enarbolar esos principios y esa trayectoria del Ernesto Che Guevara. Qué bueno que tú, un hombre acucioso como tú y seguidor de la historia universal, recordaba la fecha de hoy, sí, el nacimiento del Ernesto Che Guevara. Sí. También coincide con la fecha del 14 de junio, justamente acaba de llegar el único sobreviviente de esa gesta, el comandante Delio Gómez Ochoa, que por demás ya es dominicano. Sí. Delio ya tiene 92 años. Y está lúcido aún. Está lúcido. Cuando voy a Cuba lo visito, converso a menudo con él, y es un hombre también leal a sus principios, pese a las limitaciones por la edad y por los achaques de salud que tiene Delio. Él ha querido venir a esta conmemoración y está aquí en el país. Y qué bueno que los dominicanos le demos acogida, sí, y le demos el sitial que merece Delio. Sí, a Delio se le dio ya la nacionalidad. Y el año pasado yo solo llevé al presidente Abinader, justamente el 14 de junio, un día como hoy. Se lo llevé al despacho y hablé con el presidente, se le aumentó la pensión, otra cosita que tiene el comandante. Este país no tiene cómo retribuirle a Delio Gómez Ochoa lo que él ha hecho claro, por la libertad de este país. Claro que sí. Entonces, para Delio, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra hospitalidad. Y nuestra admiración. Y hay que decir que tú haces muchas cosas en silencio desde el punto de vista de la exposición pública. Tú haces muchas cosas en términos sociales y políticos por el bien de este país. Y ni decir en el orden internacionalista, que es otro tema que podemos tratar más adelante. Pero decirle a la población que nos sigue que tú te has encargado en los últimos tiempos de cuidar de don Delio Gómez Ochoa. Soy amigo de Delio. Lo conocí en los años 80 en Cuba, a él y a su esposa, Mercedita, que ya murió hace unos años, que murió. Y desde ahí hemos mantenido una amistad con el comandante Delio Gómez Ochoa. Y además es un privilegio tener la oportunidad de conversar como estamos tú y yo aquí, sí, sin límite de tiempo. Uno aprende mucho de la historia de Delio. Sí. El año pasado estuve en su casa, en una columna que tengo en el periódico El Caribe, le dediqué una especie de conversatorio que tuve con Delio. Con un sentido de humor, y con esa lucidez, esa la edad y los achaques de la salud. Sobre todo en un país que está sometido al estrangulamiento de una política de terrorismo económico como la que se tiene contra Cuba. El comandante sigue aferrado a su patria. Esta es la segunda patria de él. Entonces a veces me preocupa, porque a veces un medicamento, aunque tenga el dinero, no lo consigue. La gente piensa que cuando se habla de bloqueo, de precariedad en Cuba, es un problema de una consigna o de un pretexto para justificar cosas. No, una realidad. Sí. Con la diferencia de que no hay sistema de privilegio.
el bloqueo afecta a todos. Y a más, los de arriba. se ha pasado una situación bastante terrible, calamitosa, con 2 huracanes en los últimos tiempos. Ha pasado de todo, se le quemó en Matanza, eso ha un sido tanque de terrible. combustible, la planta ha colapsado, porque realmente gran parte de esa tecnología era soviética. Y cosas que no se han dicho aquí en términos públicos, la mayoría, de lo solidario que ha sido el pueblo dominicano en esa situación. En diferentes aspectos hemos sido solidarios. Mira, Graeme, es que no hay un país en el mundo que tenga las raíces históricas que tiene la República Dominicana y que tiene Cuba. Porque en su lucha de independencia, República Dominicana aportó a ese gran estratega militar banilejo, Máximo Gómez. Y vino aquí, firmó el manifiesto en Montecristi, que se conoce por el manifiesto de Montecristi con José Martí. Entonces era un absurdo que se mantuviera la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba, porque ningún país en el mundo podía justificarse de una ruptura con Cuba, la República Dominicana menos, por lo que te acabo de decir. ¿En cuántas partes? Ya que estamos en ese punto. A mí me tocó, déjame decir, a mí me tocó trabajar eso, porque en el 96, cuando llegamos al gobierno con la alianza con el PLD, con Leonel Fernández a la cabeza, Leonel fue quien restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, después de 29 años de relaciones interrumpidas. Y traer a Fidel Castro. Y yo era embajador encargado de los asuntos del Caribe. O sea, me tocaba, de alguna forma, trabajar en ese tema. Y lo hice con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucha dedicación. Pero el mérito es del doctor Leonel Fernández, que tuvo la valentía de relanzar una política exterior que no existía. Porque Balaguer, por sus limitaciones físicas, pero además que no creía en eso, tenía la República Dominicana al margen de la comunidad internacional. La República Dominicana no tenía ninguna inserción en los escenarios internacionales. Sí, estaba serio. Leonel le tocó relanzar la política exterior, y no solamente en la política, sino también hasta en la parte física de la Cancillería. La Cancillería, cuando yo llegué a la Cancillería, era la vieja casona de la mamá de Trujillo que estaba ahí. Y un cuartico, una habitacioncita, habían 3 divisiones. Y Leonel hizo un edificio, creó la Escuela Diplomática y Consular. Y en ese cuatrenio se hicieron 4 grandes cumbres en el país. Situó en el mapa de la comunidad internacional la República Dominicana, que estaba apartada. Siendo un presidente joven. Ahí se hizo la cumbre del CARICOM, del CARIFORO, los ACP, y en una de esas cumbres vino por primera vez el comandante Fidel Castro de la República Dominicana. Y nos tocó formar parte de la comitiva que lo recibieron en el aeropuerto, encabezada, obviamente, por el doctor Leonel Fernández. Y yo recuerdo que Fidel, que era un hombre que lo conocí, que pocas veces se inmutaba, con unos nervios de hierro. Cuando salió del avión, miró hacia arriba, se le nublaron los ojos y dijo: Leonel, reconozco tu valentía. Reconozco tu valentía. Evidentemente, el gobierno en ese momento montó un dispositivo fuerte de seguridad, de que el avión presidencial entró en el espacio aéreo dominicano. Había unos aviones de esa chatarra que tiene la Fuerza Aérea Dominicana, No, cortando. Que tenía. Los P, qué sé yo cuánto. Sí. Cortando. Y un hombre tan generoso que Gaddafi le había dado un premio. Creo que era como $500,000 o $700,000. Y ese premio que Gaddafi le dio, lo donó y creó un politécnico en Baní. Un politécnico que ahí se hace queso, yogur, y está ahí. Sí. Luego me tocó intervenir para que se remodelara en una ocasión. Y fue a Baní. Sí, claro, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que el presidente Fernández puso al doctor Euclides Gutiérrez, de decán civil de Fidel. Y Euclides, además de que un historiador, es un gran conversador. Ya él tiene su historia y su relato de ese acompañamiento, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, las relaciones han fluido.
Este esfuerzo por derrocar la tiranía fue derrotado desde el punto de vista militar por el ejército y la Fuerza Aérea de Trujillo, pero sí logró plantar la semilla de rebelión en el pueblo dominicano. Esta fue la inspiración para el nombre de un grupo político organizado para la resistencia interna, el Movimiento 14 de Junio, llamado en la clandestinidad 14. Manolo Tavares Justo era el presidente del grupo, Rafael Miguel Pipe Faxas Canto era su secretario general y Leandro Guzmán era el tesorero. Poco tiempo después de la fallida invasión, el Movimiento de Liberación Dominicana organizó otras conspiraciones que continuaron en los inicios de los años 60. El Movimiento 14 de Junio llegó a cubrir casi todo el territorio nacional con unos 6.000 comprometidos de todos los sectores sociales. Muchos de estos combatientes perecieron, otros fueron torturados y la mayoría fue a parar a la cárcel de la 40. Hay que decir, Miguel, que Leonel fue un hombre muy valiente al hacer eso, porque apenas tenía 42 años, claro. 42 o 43 claro. años, con un antecedente de que su jefe y mentor político, como el profesor Juan Bosch, fue derrocado precisamente en el contexto histórico de la Cuba revolucionaria y el ascenso al poder aquí, de vía democrática de Juan Bosch, y Leonel Fernández aún no tenía los cimientos fuertes de un respaldo militar local. Es decir, que fue realmente un acto de gran valentía traer a Fidel Castro en ese momento al país. Mira, yo recuerdo cuando a mí me tocó acompañar a Leonel en los primeros viajes que hizo a Cuba, la misión oficial. Recuerdo que era Eduardo Latorre, el canciller, un académico de INTEC, ya falleció, y Luis Tavares era vicecanciller de Asuntos Consulares. Y en uno de esos viajes, en esas conversaciones, que Fidel la disfrutaba y Leonel también. Son dos grandes conversadores y dos grandes conceptualizadores. Entonces eran conversaciones interminables. Y una de las cosas que Leonel le decía es que yo soy un discípulo de Juan Bosch. Juan Bosch vivió parte de su exilio en Cuba. Hizo una gran amistad personal con Fidel. Y el primero que creó aquí un comité de amigos de Cuba, que lo encabezaba en esa época el poeta Abelardo Vicioso. Sí, don Abelardo. Don Abelardo Vicioso fue Juan Bosch. Fue Juan Bosch. Y yo una vez recuerdo, estando muy joven, participando en un evento que Fidel había convocado sobre el no pago de la deuda externa, convocaba a grandes personalidades. Estaba Gabriel García Márquez y estaba Juan Bosch. Te pongo este ejemplo porque yo vi el trato personalizado que tenía Fidel, la distinción que él tenía Fidel con Juan Bosch y la gran amistad que tenía Fidel con Juan Bosch. Él le decía a Juan, y Fidel era un hombre muy inquieto. Él hacía una recepción o una cena, un almuerzo, y estaba pendiente a la mínima cosa. Y si Juan se metía, Juan, ¿qué necesitas? Juan, ¿qué tú quieres? Se metía a la cocina, salía por aquí. Y entonces tenían esa gran amistad. Y qué bueno que un discípulo de Juan Bosch hizo justicia con esa relación. Lo hizo. Y hay que reconocerle que lo hizo. Fue una actitud valiente. Lo hizo contra la posibilidad de que recibiera la retaliación norteamericana. Y una cosa... Mira, en esa época estaba Bill Clinton. Y Bill Clinton, hay que también reconocer que en los últimos tiempos de su mandato se piropearon mutuamente él y Fidel. Yo pienso que también en esa época los norteamericanos, Bill Clinton, fue un tanto tolerante. Se dieron Además, un poco. Ellos necesitaban un puente válido. ¿Y qué más válido que un hombre del Caribe, un hombre de la estirpe de algún día se sabrá de una intervención que hicieron en el gobierno de Barack Obama. Intervino el presidente Fernández, intervino el Papa. Yo conozco esa historia. El Papa Juan Pablo II, en un ingeniero prisionero en Cuba que se le acusaba de espía y a quien utilizaron ambos países fueron al Papa y a Leonel Fernández. Bueno, yo no sé si estos archivos están desclasificados, se puede hablar de eso. Pues yo conozco la historia, porque Leonel estaba en la Casa Blanca, reunido con Barack Obama.
y me llama, profesor, ¿dónde está usted? Oh, estoy aquí. Ah, no se me vaya. Y cuando vino, me mandó un mensaje sobre ese tema. Y luego fuimos a una cumbre, si mal no recuerdo que era la cumbre de los países no alineados, y Leonel pidió ir a ver a ese prisionero. Y Leonel sirvió de puente. Exactamente. Para eso. Para la liberación de ese ingeniero. De eso se puede hablar, sí, porque ya los archivos están desclasificados, ya hace más de 20 años de eso. Sí. Pero en el país la gente no sabe así a profundidad, eso no lo sabe. Bueno, porque aquí hay mucha gente, Graeme, que se vive pavoneando, se vive drogando cosas. En estos días vi en un programa del amigo tuyo, Iván, a un personero que se está drogando cosas, dándose cosas, y eso no es verdad. De todas maneras, eso, ¿qué le aporta a nadie? Ya Chávez está muerto, tiene no sé cuántos años muerto. Pero hay gente que distorsionan, y no es más, en el fondo no es más que buscando mercado, para decir, yo fui un gran estratega, yo fui en mi antecedente, está que yo hice ganar a este presidente, y luego lo enseñé a vestir, lo enseñé a hablar. Pues eso es mentira. Hay mezcla de pequeñas verdades con grandes mentiras. Y testigo de eso es Leonel Fernández, que te puede hablar, que es amigo tuyo, y aquí pensarían que yo estoy promoviendo la figura de Leonel Fernández. No, es la verdad histórica. Estamos hablando de datos históricos. La verdad histórica sí, no se puede torcer, ni sí, se puede mover. sí. Y hay que ser leal a la verdad histórica. Eso es así. Entonces hay gente que le gusta a drogarse cosas, mitómanos. Entonces, la verdad, la historia hay que respetarla, tal y como es. Así es. A propósito de eso, de la verdad, Miguel, y que estamos hablando de este tema en principio de este programa. Primera vez que yo hablo de esos temas, así, de Leonel y esas cosas. Sí, pero vale la pena. Pero aquí hay una generación que te conoce muy bien, pero aquí hay una generación que te ve irrumpir en los espacios, en la política, con una gran incidencia. Pero hay gente que desconoce cómo tú llegas a la izquierda, Miguel. Mira, Graeme, ¿de dónde tú vienes, Miguel? Yo me crié en el barrio de Villa Francisca. Tú eres capitalino. Yo le digo, soy capitaleño, yo le digo a Sergio Vargas, yo también soy de Villa, solo que tú eres de Villa Altagracia y yo soy de Villa Francisca. Yo me crié jugando baloncesto en el Centro Social Obrero, que está frente al Parque Enriquillo. Era Horacio Chichi Mazara quien administraba eso, una gloria del voleibol de la historia de este país. Y entonces, ya ahí comencé a hacer mi relación con la izquierda del Movimiento Popular Dominicano. ¿Quién te conta? Existían lo que llamaban los Comandos Revolucionarios Clandestinos, los CRC. Y después en el 69 formamos, yo de la secundaria y otro compañero desde la universidad, el Frente Estudiantil Flavio Suero, que fue en memoria a un estudiante que se convirtió en mártir, que mataron en la escuela Colombia, en la zona norte. Y entonces el MPD que creó ese brazo estudiantil que se llama Flavio Suero. Me tocó formar parte. Ahí está todavía vigente. En el 69 del Frente Estudiantil Flavio Suero. Hay mucha gente que todavía están ahí, de esa época. Luego entonces formaba parte del club, el Club Deportivo y Cultural Villa Francisca, que estaba ahí, operaba ahí en el Centro Social Obrero, donde yo practicaba deporte, hacía baloncesto, voleibol. En la época de esos grandes baloncetistas de Villa Francisca, Pepe Rosó, sí, los hermanos Rincón, los Toco, y yo era más joven que ellos, pero me crié al lado de ellos. Y entonces ya me enrolé a la militancia del MPD desde el 69. O sea, Miguel, que la política sacó a un gran deportista. Bueno, me decía Álvarez Duga, don Cuchito Álvarez Duga, yo era columnista en ese entonces del periódico Hoy, y él hacía como una especie de tertulia los sábados, trabajando los sábados en la mañana, y un grupo de colaboradores íbamos a tertuliar ahí. Estaba Belaquito Mainardi, que era el coordinador de los periódicos del Grupo Corripio, que era en ese entonces el Nacional y el periódico Hoy. Entonces era un hombre que tenía mucho sentido de humor, muy inteligente, muy productivo. Sí. Yo mantengo una amistad con su hijo Mario, que fue campeón de ping-pong. Sí. Mi saludo a Mario, no sé por dónde estamos. Sí, yo conocía a Mario Álvarez. Entonces, Cuchito me decía, mira lo que perdió la NBA. Yo le decía, bueno, me perdió la NBA, pero me ganó la revolución.
Y justamente en mi época estudiantil, entonces caí preso. Y tuve entonces, primero un perseguido de Balaguer, porque era una época de mucha intolerancia, donde el régimen de Balaguer cenaba, desayunaba y almorzaba con un muerto de la izquierda. Y básicamente del MPD, al cual yo pertenecía al MPD siendo joven, y en el Frente Estudiantil desde la secundaria, en el 69, Flavio Suero. Y Balaguer dividió la izquierda en dos. En los terroristas, que éramos los MPDistas, y los jóvenes pensantes, que era el PSD, el Partido Comunista Dominicano, José Israel Cuello, Narciso Isla Conde, Silvano Lora, gente buena, pero él lo dividió así. Incluso reconoció al Partido Comunista Dominicano por un decreto. No fue que ellos buscaron firme, por un decreto, porque ellos en ese entonces estaban apoyando las leyes agrarias. Ah, las leyes agrarias, que fue un proceso De revolucionario. Balaguer. Sí. Entonces, ya entonces tuve que interrumpir el deporte, porque era un nómada por la persecución. No, y tú tenías pocos sitios donde esconderte. Exactamente, por la persecución. Tu condición. No solamente eso, sino que no teníamos base social de apoyo. No teníamos base social de apoyo. Pero tú podías ser, tenemos que admitir, Miguel, que tú podías ser poco clandestino, porque como decían, vamos a ver. Bueno, pero lo era. Las circunstancias me llevaban, lo era. Y el men tenía 6'4", un hombre que donde quiera no pasaba desapercibido, y era el hombre más buscado en esa época. En ese entonces ya era el papá, Maximiliano Gómez era el secretario general. Al desaparecer Maximiliano Gómez, vino otra generación de dirigentes, vino Roberto Figueiredo Chapó, y luego le tocó al Men y a Onelio. Entonces el partido se dividió. Fafa, Moisés, y esa gente se vieron por un lado, y yo me quedé del lado de Onelio y del Men. Entonces ahí tuve que interrumpir el deporte. Y para siempre. No para siempre. Algo queda. Pero ya era un nómada. Era un nómada. Y después entonces caí preso en el 78 y duré, siendo todavía menor de edad, duré 2 años, 7 meses y 13 días preso. Tenemos que hacer una pausa, sí. Miguel. Reitérame la fecha de que duraste preso. 2 años, 7 meses y 13 días. ¿Dónde? Yo salí, en diferentes cárceles, en La Victoria, en el Palacio de la Policía, en la celda subterránea, en la policía, y después una gran parte en la preventiva del Ensanche de la Fe. ¿Recibiste maltrato? Ahí estuve con tu amigo Roberto Santana. Roberto. Sí, estuvimos presos juntos en el Pasillo de la Muerte, en La Victoria, y fuimos también compañeros de infortunio, porque tuvimos también que librar muchas de las persecuciones, encontrarnos juntos, correr juntos. Tu amigo Roberto Santana te puede ampliar un poco de esa historia. Sí, mira, vamos a hacer una pausa, Miguel, la primera pausa. Pero aquí mucha gente se preocupó. Yo sé que tú eres un hombre de postura muy reservada en tu vida personal y ha sido así toda la vida, pero la sociedad en parte se preocupó. Y hay una gran parte de la sociedad que no sabe por qué tú perdiste tanto peso. La gente piensa que fue un tema estético, de bariátrica, o si fue un tema de salud. Vamos a hacer una pausa para cuando retornemos, para que la gente sepa, Miguel, sí. ¿por qué ese cambio tan radical y mucha gente aún no lo sabe? Claro. Vamos a una pausa y retornamos. Estamos conversando con un gran ser humano, una gran persona de la historia política e internacionalista de nuestro país, Miguel Mejía. Miguelón.
Miguel, siendo tú un hombre tan reservado, pero el tema de tu condición de salud, si la gente pensó que era un tema de estética, de bariátrica, y uno que está en los medios, los espacios públicos, y te conocemos y tenemos una gran amistad, yo le he dicho, no, yo he tenido que hablar por ti en muchos espacios, pero que seas tú que lo digas. Mira, yo era delgado. Esa historia que tú estás haciendo, yo era delgado. Y por ser delgado, con 6 pies y 4 pulgadas, sobresalía bastante. Pero después que hice la alianza, esta alianza plurideológica y pluripartidista, se produjo también con una deformación física. Entonces aumenté mucho de peso. Era bastante fuerte. Pero ya en el 19, mi chequeo rutinario, casi en medio del COVID, me detectaron un tumor en el estómago. Era un tumor de 2.5 milímetros. Pequeño, pero muy agresivo. Y era cancerígeno el tumor. Entonces, bueno, para no alargar la historia, me operé fuera del país. Me cortaron gran parte del estómago. Fue una cirugía abierta. Yo tenía ya varias opciones. O lo hacía por el sistema laparoscópico, o lo hacía por la vía abierta. Y yo opté por coger la más dolorosa, la más riesgosa, que era la abierta, pero la más beneficiosa en el tiempo. Porque en esa escuela de la medicina había una de esas escuelas que planteaba que tenía que coger 4 sesiones de quimioterapia antes de, y otra que decía que no, y otra que decía que podía hacerse por el mínimo acceso, en el sistema laparoscópico. Y entonces ya yo, que duré 16 días en Europa, en España, oyendo la opinión de las diferentes escuelas, opté por la parte más dolorosa, más riesgosa, que era la parte de la cirugía abierta. ¿Por qué? Porque entendí que no era necesario aplicarme la quimio antes de, ya con consulta de diferentes médicos del exterior. Y ya yo tenía un convencimiento de que no era necesario, pero sí era necesario hacer un estudio de los ganglios linfáticos para determinar la necesidad, la pertinencia de o quimio o de radio postoperatorio. Entonces yo opté por el camino ese de la cirugía abierta, y luego se llevaron los ganglios linfáticos a patología, y días después salió el resultado que no era necesario ni una cosa ni otra, sino que ya con la... ¿Dónde te operaste? ¿En qué país? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y debo agradecer que me llevaron la familia Abinader. Sí. Ahí estuvo José, Rita y la mamá. Luis ya estaba allá en el palacio. Y primero tuvieron del Mass General. El Mass General era de secuela de la quimio antes de. Y me fui entonces a un hospital judío en Long Island. Y ahí con mi gastroenterólogo, que fue el que hizo el hallazgo, que es norteamericano, me llevaron ahí. Y ya yo había hecho una serie de estudios en España en los primeros 16 días. ¿No tuvo que ver tu chequeo con China ni con Cuba? No. El presidente Maduro quiso mandarme a un hospital a Brasil, a Sao Paulo, al sirio libanés, el hospital donde atienden a Lula. Tenía todo listo, pero estaba Bolsonaro gobernando ahí, el COVID estaba muy alto. Entonces alguien me recomendó, mi amigo Ignacio Ramonet me dijo, si te salvas del tumor, te puede joder el COVID. Y entonces, ya con pasaje y todo listo y todo coordinado allá, me fui a España. Y en España duré 16 días huyendo aquí, en el Gregorio Zapatero, que me buscó también uno de los grandes oncólogos de allá, pero era esa escuela, de la escuela de la quimio antes de. Entonces, después de ahí, brinqué al Mass General, y pese a que llegué con todo mi estudio, el Mass General quería empezar desde cero. Y al tercer día hice una reunión del cirujano y el oncólogo, y entonces plantearon que tenía que darme la quimio antes de. Primero no quisieron reconocerme los estudios que yo me había hecho en España, todo mi estudio. Increíble. Y entonces, pero ellos son así,
porque ellos, tú lo puedes hacer en un estado, Estados Unidos, te vas a otro estado y ellos quieren empezar eso. Es una tendencia, Sí. una norma de ellos. Sí. Y yo había optado bajo protesta a empezar desde cero, pero al tercer día que me dicen que tenían que hacer quimio antes, no. Claro, yo consultando a otros médicos, tanto de Estados Unidos como de Europa, y finalmente me fui a un médico que me había recomendado, en principio, el gastroenterólogo, el doctor Peter Disler, y nos fuimos ahí, el doctor Matthew Way, un cirujano oncólogo, que entonces con los teléfonos uno averigua todo. Él venía también, él había venido del Mass General. Entonces cuando llegué allá, con todos mis estudios, me dijo, no, yo tengo que empezar de cero, yo con esto tengo, vamos arriba. Muy bien. Entonces eso es la cirugía ahí. Entonces yo realmente... ¿Te viste en peligro realmente? No, yo siempre tuve fe, confianza y no sé qué otra cosa puedo agregarle. Pero no, tuvo todo el proceso normal que lleva eso, una operación muy delicada. ¿La vida te ha llevado a alguna manera de ver algún trascendentalismo existencial? No, yo llevo la vida con un realismo muy claro. Tú eres un materialista, confeso. Sí, claro, yo tenía conciencia y además esa conciencia se afianzó sobre mi condición en ese momento, después de esa consulta que yo duré 16 Muy días. bien. Entonces tú dices que la familia Abinader te dio un gran respaldo. Ellos me acompañaron. ¿Son tu familia? Yo soy amigo de ellos, soy parte de ellos. Sí. ¿Te sientes familia de los Abinader? Sí, claro. Yo creo que una familia honorable y seria, sobre todo con su padre. Pero siempre hemos tenido diferencia política. Yo permanecí en el gobierno, o sea que aquí no existe una cultura de continuidad de Estado por la coyuntura global que estaba viviendo el mundo, una pandemia y una cosa, entonces había que arrimar sus hombros sobre esa cosa, pero no porque tenemos una consideración, no fue el resultado tampoco de un pacto político, de alianza política. Yo apoyé a Gonzalo Castillo en la campaña y tengo una alianza desde el 93 que suscribimos con el profesor Juan Bosch vivo. Incluso el profesor Juan Bosch designó 3 personas de enlace con nuestra organización, que fue a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a Juan Temito Clemontaz. 2 de los 3 han sido presidentes, en lo cual me da una gran amistad con los 3. ¿Qué pasa por la mente de un hombre como tú, de izquierda, revolucionario, hacer alianza con conservadores? ¿Cómo funciona eso? No, porque nosotros hemos entendido que el mundo ha cambiado y que hay que sintonizarse con los signos de los nuevos tiempos. Nosotros hemos formado parte de todos los bloques de unidad de izquierda de la República Dominicana, de la Izquierda Unida, del Frente de Izquierda, de la Unidad Revolucionaria Camañita y demás. Y luego que nosotros fuimos viendo cómo el mundo iba cambiando, sobre todo en el continente latinoamericano, cómo llegó Lula, cómo llegó Chávez, cómo llegó Evo Morales, cómo llegó Rafael Correa, y cómo retornó el propio Daniel Ortega en Nicaragua. Y no fue en base a una unidad ideológica, fue en base a una unidad de concertación. Amplia, diversa y plural, una unidad plurideológica y pluripartidista. Yo Pero creo déjame cerrarte el capítulo de la salud. Entonces, bueno, me hice ese proceso y entonces yo escribí en mi columna del periódico El Caribe un artículo que se llamaba Mi dolor en el silencio. Y ahí describí todo por lo que había pasado. O sea, yo no oculté nada. Y luego que vine aquí, que entré en un proceso de recuperación muy lento, ya bajando de peso y demás, fui a un muy importante programa de televisión aquí y expliqué con lujo de detalle esto. No oculté nada. No tengo que ocultar nada. No, muy bien. Y no tengo que ocultar nada. Te has recuperado bastante. No, yo estoy bien. No, muy bien. Ya los médicos me dicen que ya cuando tengo que ir a consulta tengo que ir a un pediatra. No, nada de esas cosas. Estoy muy bien y no tengo ninguna restricción de nada, como de todo. Pero bajé 175 Te quitaste libras. un Miguel de encima. 175 libras de encima. ¿Cuánto tú pesabas? 300 y pico libras. ¿Y ahora? 400. No, ahora estoy 100 y pico de libras. 100 poquito. 170 por ahí. Mira, conversando así, evidentemente una sola entrevista. Vamos a tener que hacer una serie contigo porque tienes tantas cosas que decir y nosotros tantas cosas que preguntar. Pero se ha especulado, teoría de conspiración, de que probablemente el cáncer de Hugo Chávez fue un inoculado. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, Hugo era un hombre que le dedicaba 24 horas a su trabajo de Estado. Y Hugo descuidaba
hasta de sus asuntos personales. Hugo iba camino a Brasil, hizo una parada en Cuba a visitar a su mentor y guía, a su pieza de consulta, que era Fidel Castro, que establecieron una relación y lo veía como un padre, y Fidel veía a Chávez como un hijo, y había mucha confianza entre ellos. Entonces Chávez le dice que tiene un dolor en la rodilla. Fidel, que era un hombre que sabía de todo, le dice, ¿cómo que te duele la rodilla? Y lo pone a caminar. No, espérate. Mandó a buscar su equipo médico. Y cuando le hacen el estudio se dan cuenta que no es un problema de rodilla. Y ahí empezó su historia. Su historia. Ya después del desenlace, yo mantengo buena amistad con sus hermanos, con todos, con Adán, con Argeni, con todos ellos, con su mamá, su papá, que es el profesor Chávez, que murió hace como 3 años. Ellos entienden que fue un cáncer inducido. ¿Eso es posible? Incluso piensan que fue, bueno, oficialmente ellos no lo han dicho, pero ellos sí creen eso y piensan que fue. Pero eso es posible, Miguel, yo te Sí, pregunto. ¿Eso es posible? Ellos tienen una teoría sobre eso, que con la tecnología. Pero tú eres un hombre de mucha información. ¿Eso es posible, inducir un cáncer a alguien? Por lo que ellos me han explicado, sí. Sí. Me han explicado, sí. Ellos incluso dicen en el país, donde ellos piensan que se indujo eso, y con unos rayos, ¿cómo se llaman? Láser, a distancia, en la habitación que estaban, comenzaron a inducir eso. Ellos plantean eso. Yo no tengo elementos científicos, ni tengo elementos de primera mano que pueda decir eso, pero yo eso lo he hablado con el mismo presidente Nicolás en privado, y muchos de ellos creen que eso fue inducido. Muy bien. Miguel, ¿se puede mantener una postura de defensa de un proceso revolucionario y se puede a la vez explicar qué modelo de gestión de Estado es que lleva Nicaragua? O sea, ¿dónde se enmarca lo que está haciendo Daniel Ortega? ¿Qué es eso? ¿Cómo se definiría ideológicamente? Mira, Grammy, lo que sucede. Nicaragua es un país más pequeño que nosotros. Y un país con menos población que nosotros y más pobre que nosotros. Sin embargo, Nicaragua tiene 100 y pico de leyes que han tirado los Estados Unidos de bloquear a ese país. Lo han cercado. Imagínate tú, un país que lo cercan y que comienzan a patrocinar conspiraciones desde dentro, tiene que defenderse como le sea posible. Eso es lo que han hecho ellos, sobrevivir en medio de toda esa conspiración, de esa gran potencia. ¿Qué modelo de Estado es ese? O sea, ¿es una monarquía? El modelo, ¿Qué modelo es ese? El modelo nicaragüense. Ellos están actuando en base a su realidad. Se puede estar o no de acuerdo con ellos, en base a su realidad, en base a las circunstancias que le han impuesto este bloqueo tan severo. Tan difícil está eso. A un país tan pequeñito, tan pobre, y que esta gente le preste tanta atención, que han lanzado más de 100 medidas contra ese país. Entonces ellos tienen que sobrevivir. Miguel, tan difícil que hay que expulsar a las monjas también. Las monjas hay que expulsar. Bueno, porque ellos utilizan todos los mecanismos para conspirar, para desestabilizar. Y no todo el que está bajo la sotana es porque está defendiendo la palabra de Dios. Hay gente que coge la sotana como un elemento de encubrirse para hacer sus conspiraciones. Entonces, a ellos hay que juzgarlo dentro del marco de su realidad. Se puede a distancia, y más con este torpedeo de desinformación que hay, de dibujar lo que está sucediendo ahí, pero hay que estar en el zapato de ellos para ellos poder realmente defenderse a la medida que han podido en medio de esta gran investigación. Tú eres un internacionalista, evidentemente. Nayib Bukele, ¿dónde concluye Nayib Bukele? Nayib Bukele es un resultado del FMLN. Fue Chafí Handal que lo llevó a la alcaldía de San Salvador. Lo conozco a Bukele, conozco su historia. Su papá era un gran comerciante de origen libanés. Y realmente, cuando él comenzó a posesionarse en la sociedad salvadoreña, él entendía que ya tenía mérito y condiciones para aspirar a la presidencia. Y
al parecer en ese momento los números le estaban dando. Y El Frente no lo valoró, Sí. entonces él formó tienda aparte, Sí. creó un movimiento que lo llevó a la presidencia. ¿Entiendes? ¿Cómo tú le pronosticas una salida normal, democrática o una salida violenta del poder? No, yo creo que independientemente se pueda estar o no de acuerdo con él no es resultado de una imposición militar, es el resultado de la votación democrática que hizo ese pueblo. Tú puedes estar o no de acuerdo con lo que está haciendo y además ha creado un referente porque tiene un mérito que es incuestionable de que ha sometido a la Mara a su mínima presión. Y el pueblo salvadoreño, yo que he estado ahí, incluso en los gobiernos de nuestros amigos y compañeros del FMLN, yo una vez estuve ahí, mira, y estamos hospedados en el Hotel Presidente, que es uno de los mejores hoteles que hay. En El Salvador. En San Salvador. Y de repente doy una vuelta con unos compañeros de pasando a un sitio y hay unos técnicos que están trabajando en un tendido eléctrico ahí. Y cuando retornamos, encontramos un tumulto ahí. ¿Qué pasó? Vinieron un grupo de la Mara, apiaron a la gente de la escalera, lo pusieron en fila, mataron 4 gente a plena luz del día. ¿Ustedes estando ahí? No, yo había pasado antes. Exacto. Y cuando regresábamos, vimos el tumulto. ¿Qué pasó? Entonces nos estaban explicando lo que pasó. Y cosas así. Y entonces él tiene ese mérito. Ahora, su autoritarismo, su forma de gobernar, bueno, genera mucho cuestionamiento y su intolerancia. Porque resulta que recientemente murió el expresidente que estaba refugiado en Nicaragua. Sí. ¿Cómo se Noboa. llama? Bueno. Ese mismo, sí. Funes. Mauricio Funes. Mauricio Funes. Yo lo traje aquí, Mauricio Sí. Funes, lo traje aquí. Sí. El Gordo Oviedo y yo, y un amigo nuestro que ahora está en el gobierno, que era muy amigo de ellos, Julio César Valentín. Julio César Valentín Sí. conoce muy bien ese proceso. Entonces, tuvieron que salir. Tengo grandes amigos exiliados en México, en otros países. Entonces Bukele está intolerante, pero hay que justificar a Daniel Ortega. No, porque Daniel Ortega, bueno, se han ido, ahí hay una oposición en Nicaragua, una oposición. Lo que han estado metidos en planes conspirativos, de acuerdo a la versión de ellos, bueno, ellos han tenido que defenderse como han podido. Pero yo te estoy diciendo, los amigos que conozco de El Salvador, que están exiliados en diferentes puntos, en diferentes Nuestra sitios. relación con China, Miguel, ¿dónde tú crees que hasta dónde puede el presidente Abinader torear este asedio de Estados Unidos para evitar, como dijo la posible embajadora nuestra aquí, la embajadora norteamericana aquí, que venía a combatir al Partido Comunista Chino en República Dominicana? Yo creo que aquí hay una crisis de soberanía. Yo creo que el presidente Abinader ha sido muy dócil con los Estados Unidos. Yo entiendo que los Estados Unidos es el principal socio comercial que tiene la República Dominicana. Yo entiendo que el mayor volumen de las remesas vienen de los Estados Unidos. Yo no propugno porque tenga una ruptura con los Estados Unidos, pero que se mantenga el respeto a la soberanía, que se elaboren políticas en función de nuestra necesidad y conveniencia, no en base al capricho de los Estados Unidos. Y yo creo que China es un gran socio desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, desde el punto de vista comercial. Un mercado que los grandes bloques se lo disputan. ¿Y qué tanta presión puede estar recibiendo el presidente Abinader de Estados Unidos? Bueno, ya hemos visto la política de Trump, la persecución y toda la torpeza de Trump. Entonces, todos los países que tienen un nivel de dependencia económica y política de los Estados Unidos están subordinados a los caprichos de Trump. Y lastimosamente hemos visto que este gobierno, de alguna manera, ha sido sumamente dócil a esos caprichos de los Estados Unidos, y eso pone en juego la soberanía nacional. Bueno, Miguel, llegamos a la parte final de este primer conversatorio, porque vamos a dejar sellado aquí la intención de que tenemos que venir a hablar recurrentemente de algunos temas. Se nos quedan muchos temas internacionales. Antes de pasarte la última pregunta, brevemente, Miguel, brevísimamente, ¿puede tener oportunidad la propuesta de 2 empresas, la judía
la israelí y la china, de intervenir el muro fronterizo? ¿Tú le ves posibilidad? Claro. Fíjate que yo no tengo en cuenta, yo presenté las dos propuestas. Una que no debí haberla presentado, porque es un país que tiene la mano ensangrentada, que es Israel. Pero la realidad, la vida se nutre de realidad. La realidad es que ellos han hecho un estudio aquí, como lo ha hecho la empresa. Esa empresa se llama Rafael. La otra empresa se llama Norinco, China. Y me estaban diciendo que no había tiempo porque no sé, ese levantamiento tomaba tiempo. Que yo no, pero venga acá. Aquí se han hecho estudios. Y esos estudios se han hecho de mano del Ministerio de Defensa. Y son estas dos empresas. Entonces, ¿qué implica la tecnificación? La frontera tiene 600 y pico de kilómetros. Pero hay oportunidad. Pero claro que sí. Por eso te va a dar eficiencia y te va a reducir costo. Muy bien, pues el tiempo lo dirá. Te tengo la última pregunta, Miguel, que es la pregunta del bolsillo. Si la crees prudente, la respondes. Si no, la dejamos para después. No, ningún problema. No es necesario. No es necesario. Yo mantengo... con él no me he visto. Pero ¿puedes decir lo que dice la pregunta? Sí, que si el presidente Abinader me propone volver al gobierno... ¿Estar con él en el gobierno? Estar con el gobierno. ¿Lo aceptaría? No. 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 Gracias, Miguel. Gracias a ti. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro casi personal.